Mirad, vamos a coger la falda y desde aquí, desde un lateral, porque es donde menos se nos va a ver, le vamos a colocar este velo, este guipur, o no sé cómo más se le llama de un montón de maneras, y le vamos a colocar, mirad, no sé si lo veis, va haciendo como una especie de ondas, ¿veis? Yo lo voy a hacer en liso, quiero decir que esta onda la voy a eliminar porque no quiero que me equivoque. ¿Veis? Esta onda yo la elimino y lo iré haciendo fuera de cámara para no perder mucho tiempo. Ahora, aquí en un lateral, lo que digamos sería el costado, aquí vamos a colocar justo encima de donde tenemos marcado y vamos a ir colocando este tul y lo vamos a coser a la falda. Es una forma de colocar. Podemos también hacer unos dobladillos y ponerlo en costura, pero a mí me parece que va a quedar como muy feo, muy tocho. Yo creo que así va a quedar mucho más bonito. Entonces nos vamos a venir justo por la línea donde tenemos marcada y le vamos a ir dando la forma que nos va pidiendo la costura. ¿Veis? Aquí nos vamos metiendo y aquí nos iremos saliendo, y de esta forma le vamos a ir dando también vuelo y forma a nuestro tul. ¿Veis? Vamos a ir haciéndole estos pequeños pliegues que quedan tan bonitos y tan originales, como si realmente fuese un velo que estuviese al aire, como si tuviese movimiento. ¿Veis? Así lo vamos a ir poniendo. Aquí subiremos y habrá que hacer un pequeño giro, un pequeño pliegue. Volveremos a bajar y volveremos a subir, y esto es lo que va a hacer que escoja este efecto tan bonito. Bueno, pues yo voy a pasar todo esto a máquina, voy a coser esta parte de aquí y prácticamente estará terminado. Mirad, compis, vamos a ir por partes porque ya lo tengo todo muy avanzado. Por un lado, el cuerpecillo ya lo tengo cosido y le he dado la vuelta. Voy a quitarle un poquito del exceso de costura para ya dejarlo preparado y unirlo a la falda. Después ya sabéis que yo le quito el bolígrafo borrable cuando termino de hacer mi trabajo. Mientras me sirve como guía y referencia para ir avanzando con él. Bien, ya que tenemos así el cuerpo, vamos a darle la vuelta hacia adentro de esta manera para ponerle la faldita en costura. Mirad, vamos a tomar así un dobladillo, todo para adentro, y ya veis de qué forma más sencilla se hace un cuerpo súper bonito para la novia, en este caso para la novia. Listo. ¿Veis? Ya está preparado para unirlo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, se ha quedado este hilo, a ver, ahora vamos a tomar como referencia el centro de la parte del delantero y aquí le vamos a hacer una marca, por ejemplo un alfiler, y tendremos ya colocada la parte central marcada. La parte de atrás va a ser la parte de la espalda, la que nos va a marcar el centro. En esta ocasión yo he diseñado este cuerpecillo para que vaya así, no vaya montado uno sobre otro, sino que vaya solamente cogido de la parte de abajo de la faldita. El resto va a quedar abierto, ¿vale? Por eso no lo vamos a colocar así, en esta forma, sino así. Preparado, y vamos a dejarlo un poquito al margen. Vamos con la falda. Al final no le he hecho un zigzag, le he hecho un simple pespunte,
a máquina, y además muy finito porque el zigzag se veía mucho, quedaba bastante feo. Estamos haciendo un vestido de novia que es súper delicado, entonces no le hice zigzag, solamente lo que ha sido un pespunte a máquina. He cortado 3 capas de tul exactamente igual que la falda, de la misma medida, y vamos a ponerlas así las 3, que las veáis. ¿Veis? 3 capas. En este caso es un tul que tiene un poquito de cuerpo, no es un tul de estos flojos ni con caída, tampoco es de los tiesos, pero tiene un poquito de cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, vamos a unir estas 3 piezas por la parte del derecho de la falda. Vamos a poner unas sobre otras, abrimos bien y lo vamos a colocar así. Voy a dar un hilván uniendo las 3 capas de tul con la parte de la falda. Tenemos que hacer coincidir la parte de la cola con la parte de la cola, la parte del delantero con la parte del delantero. Y ya sabéis que habíamos dejado marcadas 4 puntos en la falda, que eran delante, detrás y los 2 costados. Nos va a servir para colocar el vestido. Voy a unir todas estas piezas simplemente con un hilván y vuelvo. Bien, pues ya tenemos nuestra falda preparada para ponerle el cuerpo. Ya os digo, solamente le he cosido un hilván para unir todas las piezas. Ahora vamos a hacer una cosa, mirad, con una tijera vamos a hacerle un corte en la parte de atrás. La parte de atrás, la parte de la cola, la más larga, la que tiene más centímetros de cintura abajo que de cintura abajo. Esta es la parte de delante, los costados y la parte de atrás. Aquí le vamos a hacer un corte más o menos como unos 4 centímetros, 3-4 centímetros. Necesitamos hacerle el vestidito de quita y pon. Pues mirad, casi 4. Vamos a hacer un poquito más y así serán los 4 que os he comentado, tal cual. Bien, una vez hecho este corte nos va a servir para poner el centro de nuestro vestido. Vamos a tomar, esta es la parte del derecho. La parte del derecho es donde hemos colocado las capas de tul y por donde hemos colocado la parte del derecho del tul falso velo, como queramos llamarle. Yo le llamo falso velo, como ya os he comentado antes, porque da la sensación de que es un velo, pero no lo es. Y es la parte donde tiene toda la aplicación de Kipur. Es un detalle que me encanta. La verdad, este tul con esta aplicación es una pasada. Bien, vamos a cogernos el centro del vestido y lo vamos a colocar, ya os digo, de pestaña, en forma de pestaña. Por lo tanto, el centro del delantero lo vamos a colocar con el centro del delantero. Es igual que todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que pasa que al ser más grande parece que es más complicado, pero no lo es. Mirad, la parte que hemos abierto simplemente vamos a darle un doblez hacia adentro y vamos a traernos su medida hasta atrás, de esta forma. Y así vamos a poner todo el contorno de este vestido y lo vamos a coser. ¿Veis? Vamos a meter toda la parte de la faldita. La parte de delante, como a unos 2 dedos del centro, le vamos a hacer un pequeño pliegue de esta forma, que nos quede la falda más graciosa. Y lo vamos a poner aquí dentro. Así. Y el mismo pliegue lo vamos a poner al otro lado. Vamos a hacer igual, metemos un poquito y vamos a meter el trocito del vestido. Y ahora la parte del pliegue, si esta parte va hacia afuera, esta parte debe ir hacia afuera también, y a los mismos centímetros, a unos 2 dedos. Así lo ubicamos en el vestido, de esta forma.
¿Veis? Ahora solo nos queda colocar la parte de atrás y prepararlo así para coser a máquina. Mirad, así nos va a quedar. ¿Veis? Un pliegue para un lado, un pliegue para el otro, y simplemente vamos a coser. Y una vez que cosamos por esta parte, ya dejaremos unida la parte del delantero, la parte de la falda, todas las capas de tul y la parte de la espalda. Es que se hace súper rápido. Voy a la máquina. Pues ya lo tenemos cosido. Mirad, ¿veis? Queda bien cosidito por delante y bien por la parte de atrás. Voy a quitarle este nudo. ¿Veis? Queda súper bien rematado. Ahora la parte que hemos dejado abierta de la costura la vamos a hacer así. Mirad, por la parte del revés vamos a tomar una aguja y vamos a poner el hilo doble para hacer el nudo invisible. Nos vamos a tomar la parte de la costura y la vamos a meter un dobladillo muy finito hacia adentro, muy pequeñito, porque ya os digo que es un vestido de novia y es muy delicado. Una vez que ya tenemos cogida esta parte así, vamos a hacer aquí nuestro nudo invisible y vamos a coser este pequeño doblez para que nos quede todo el vestido bien rematado. Mirad, ¿ves? Vamos haciendo así una puntadita, cogiendo un trocito solo de la falda de abajo y la parte de arriba cogiendo todas las telas, el tul y el tejido. ¿Veis? Es una puntada muy finita, pero así la tenemos que hacer para que nos quede bien rematado. Cuando lleguemos aquí abajo seguimos haciendo este pequeño dobladillo, pero muy al filito, ¿veis? Muy así, y damos la vuelta y hacemos igual, y aquí bajamos un poquito que no nos haga ningún tipo de arruga fea. La tela ya va indicando por dónde hay que coser, ¿veis? Y aquí ya rematamos. Yo había hecho ya una parte y he querido hacer esta para que vosotros veáis cómo la había hecho. ¿Veis? Así nos queda bien rematado y por la parte del derecho nos queda mucho más bonito. Mirad, ¿veis qué terminaciones? Las terminaciones y los pequeños detalles son los que hacen que nuestros trabajos queden mucho más bonitos y se vean mucho más lucidos. Ahora ya no me queda prácticamente nada. Lo siguiente va a ser ponérselo a nuestra pequeña y ahí sí le vamos a coser ya unos tirantes. A ver, voy a quitarle, me molestan un montón los hilos. Bueno, pues mirad, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, yo tengo aquí estas tiras. Son unas tiras de brillantitos que yo compro en los bazares. Es una especie de resina y un plástico, pero simulan como el cristal de Swarovski o el cristal de Strass, en fin, esas cosillas que tan monas quedan en las ropas de fiesta y que tanto utilizan los buenos diseñadores cuando hacen los vestidos. Mirad, yo había pensado en la parte de los tirantes ponerle este pequeño detalle, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo igual. Voy a hacer uno, después ya haré el resto. Vamos a coger un trocito de hilo. Para este tipo de cosas yo recomiendo que utilicéis hilo transparente. Yo no lo voy a hacer ahora porque entonces no veríamos por dónde vamos haciendo, pero hay un hilo transparente que lo venden en mercerías y para este tipo de trabajos queda muy bonito. Incluso si ya lo hacéis más para muñecas, quiero decir, si no lo hacéis tanto para muñecas como para vestidos humanos, por decirlo de alguna forma, esos pequeños detalles consiguen que el trabajo quede prácticamente invisible, queda súper bonito. Mira, yo voy a poner aquí en la parte del delantero, pues por ejemplo, una bolita. Con una bolita va a ser suficiente para que se vea solo ese detalle. Le voy a dejar que me quede solo uno. Este tipo de cintas o de detalles vienen, no sé si lo vais a ver, mirad, vienen unidos por una hebra de hilo,
por esa hebra de hilo es por donde se cose. Lo podéis pegar también, si queréis. Yo le voy a dar aquí, ya veis, es que es nada, una puntadita para mantenerlo fijo y nada más. Aquí le voy a dar un nudo y ya lo tendré preparado. Después lo que vamos a hacer va a ser probárselo a la pequeña y ajustarlo a la medida de su hombro. Ahora vamos a hacer el otro lado igual que este. Mirad, ¿veis? Es que le da un toque súper bonito y así es como yo había pensado ponerlo, ¿veis? Haciéndole un tirante, pero necesito la medida del hombro, entonces prefiero ponérselo a la pequeña y así ya ir más segura. Voy a coser este otro lado y vamos a ponerle el vestidito a la pequeña. Mirad, también tengo este tipo de cositas que quedan súper monas. ¿Veis? También es de los bazares, también lo compro en los bazares y quedan súper bonitas. Después puesto, a lo mejor le ponemos un detalle de este estilo. Este me parece que es muy grande, me parece que es demasiado grandote, pero mirad, este es súper bonito también. Mirad, ¿veis? Un pequeño detalle. Vamos a coserle el hombro y vamos a ver qué es lo que le colocamos aquí, pero vamos a probárselo primero a la pequeña. Bueno, pues mirad, ya la tengo vestida. Está, vamos, de princesa total. Bueno, pues mirad, vamos a ponerle los tirantillos en su sitio, vamos a cerrarle el vestido. ¿Veis? Yo lo he querido que me quede así, que me quede justo. Después aquí le vamos a poner un pequeño corchete para unir estas dos partes. ¿Veis? Así es como yo la quería. Y ahora aquí le vamos a poner en su sitio. Vamos a traer la parte de atrás, la parte de delante hacia la parte de atrás. Pues mirad, lo vamos a colocar aquí. Esta es la que voy a cortar. Voy a cortar esta. Y esta voy a hacer igual. Voy a cortarla por aquí. Y ahora le voy a quitar el vestido y voy otra vez a coserlo. Después ya vuelvo y os enseño cómo ha quedado, porque así la verdad que no se cose muy bien. Simplemente, ya veis, es hacer lo mismo que hemos hecho en el delantero, pero con la parte de la espalda, y ya nos quedarán los tirantes cosidos. Voy a coserlo y vengo. Es que no le gusta que se la vea desnudilla. Bueno, pues mirad, ya he dado por finalizado el vestido. Al final le he puesto esta aplicación tan bonita que ya os había comentado antes, un trocito de esta que tengo, y la voy a dejar reservada porque voy a hacer algo más con ella. Solo la he puesto, veis, por la parte del exterior, y cada dos trocitos le he dado una puntada. También le he puesto un corchete en la parte interior para que no se vea y que ajuste bien el vestidillo y la parte de los tirantes, y así es como queda. No sé a vosotras qué os parece, pero a mí la verdad es que me encanta. Me parece que es un dulce de vestido.